Bueno, primero buenas tardes a todos. Gracias por acercarse a Meridiano, de manera virtual. Hoy vamos a continuar con el ciclo de seminarios que organiza la facultad. Y en esta oportunidad nos visita el doctor Iván López. Bueno, Iván realizó la licenciatura de astronomía, en esta casa, trabajando con tubos de datos infrarrojos de Spitzer bajo la dirección de la doctora Vicky Reinal. Posteriormente obtuvo el doctorado en la Universidad de Bolonia bajo la supervisión de Marcela Busa en el marco del proyecto Bit for Best, orientado a aplicar herramientas de Big Data al estudio de agujeros negros. Actualmente Iván se desempeña como investigador postdoctoral independiente del Observatorio de Astrofísica y Ciencia del Espacio de Bolonia, donde desarrolla un proyecto propio sobre el feedback de agujeros negros de baja presión a partir de datos del telescopio espacial James Webb. Y precisamente el título de su charla de hoy es La cama antes del choque, el impacto de los agujeros negros de baja presión. Bueno, bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, gracias por venir. Bueno, arranquemos. Les iba a contar hoy de dos trabajos. Uno que publicamos el año pasado, que trata de afrontar el problema de los agujeros negros de baja presión, y otro que publicamos esta semana, que está a partir de hoy disponible en Archive, que es justamente el ejemplo de un agujero negro de baja presión en particular. Así que quería arrancar solamente con la visión clásica de lo que son los núcleos de galaxias activas, AGNs, que en general incluye un montón de componentes para explicar ciertas fenomenologías, todas basadas alrededor de un agujero negro central supermasivo, un disco de acreción delgado y ópticamente denso alrededor del agujero negro central, una corona caliente de entre 10 a la 8 y 10 a la 9 Kelvin, nubes de gas en movimiento que se llaman la Broad y Narrow Line Region, que generan, de acuerdo a las velocidades que tienen, líneas anchas o delgadas, un toroide de polvo y un par de jets relativistas. Es un modelo unificado, viene de la década de los 90 y es extremadamente popular porque explica de una manera muy sencilla, que es a través de la inclinación y la potencia, un montón de fenomenologías distintas. La gracia es que cada una de esas partes que les comentaba contribuyen de una manera distinta a la distribución espectral de energía de un agujero de un AGN, ¿no? Entonces tenemos que el disco de acreción, el agujero negro inicialmente no emite nada, ¿no? Y tenemos que el disco de acreción emite, que es esta parte de acá que ven en azul, como una suma de cuerpos negros con un máximo en el rango entre el ultravioleta y el óptico. La corona caliente produce emisión no térmica en rayos X. El toroide de polvo absorbe la radiación UV óptica del disco de acreción y la reprocesa en el infrarrojo, es esta parte de acá. Y los jets relativistas generan emisión no térmica que puede, en general cubre la parte de radio, pero también podrían llegar hasta rayos gamma. Entonces, conociendo la distribución espectral de energía, podemos obtener información de las propiedades del AGN. La inclinación, el nivel de oscurecimiento, la luminosidad, que es bastante importante, y otras. Lo más interesante, creo yo, en las últimas décadas es que los AGN pasaron de ser solamente objetos raros a tener un rol activo en la evolución de las galaxias. Toda la energía liberada por el agujero negro impacta de alguna manera a la galaxia anfitriona y hay un montón de evidencia. Una de ellas es la masa, la relación de escala entre la masa del agujero negro y la masa del bulge o la masa estelar, que es este gráfico de acá, que es una correlación bastante buena para el universo local, en donde tenemos la masa del agujero negro que gravitatoriamente afecta a una región muy chica de la galaxia y toda la masa de la componente estelar de regiones mucho más amplias que correlacionan una relación. También existe un patrón similar entre la tasa de formación estelar y la tasa de acreción del agujero negro, ¿no? Entonces tenemos que, acá a distintos redshift, vemos que más o menos las curvas tienen la misma tendencia, ¿no? Tienen un pico en redshift 3, 2 y después decrecen.
Por el otro lado, en simulaciones tenemos como una necesidad de suprimir la formación estelar en galaxias muy masivas, el quenching básicamente, que hace que nosotros veamos esta función de luminosidad de galaxias y necesitamos de algún tipo de método para que, que esto no ocurra, ¿no? Que es decir, esto sería como si no le dejamos ninguna restricción, y esta es la que se observa. Entonces el AGN feedback cumple un rol importante en llevar, en suprimir la formación estelar de galaxias masivas. Y después tenemos un montón de evidencia directa, ¿no? Tenemos que en cuásares se producen vientos que arrastran material, tenemos radiojets que también impactan el medio interestelar, y eso afecta de alguna manera los procesos de formación estelar, afectan el medio interestelar, y eso se llama AGN feedback, ¿no? Que es una imagen acá de la galaxia TCAP. Entonces, lo que es importante acá es que los AGNs son unos jugadores activos en la evolución de las galaxias, se tienen que considerar, y afectan el medio interestelar de la galaxia en una escala mucho mayor que solamente la de su influencia gravitatoria, que serían unas decenas de parsecs. Pero lo que me voy a centrar hoy es que los AGNs no son siempre tan activos, ¿no? Estas son las dos imágenes de agujeros negros que tenemos, y estos dos en particular son AGNs que no están al nivel de un cuásar, al nivel de una galaxia Cipher, están en procesos de acreción muy bajos, ¿no? La fase alta de la acreción de un AGN dura solamente entre el 5 y el 10% de todo lo que es el ciclo de actividad del centro de una galaxia. Con lo cual, la mayor parte de los agujeros negros están agujeros negros supermasivos, están con estas tasas de acreción baja. Entonces, la pregunta que les traigo hoy para debatir es, ¿estos agujeros negros pueden influir este escenario de coevolución que estábamos viendo? Que lo que estábamos viendo antes, ¿no? Era el AGN feedback para vientos de cuásar o vientos radiojets muy potentes. Entonces, lo que estamos tratando de hacer desde Bolonia es tratar de responderlo con dos maneras. Primero, poder hacer un buen censo de agujeros negros de baja acreción, porque eso no hay, para entender cómo es la población de estos agujeros negros, y después comprender el feedback de esta población, ¿no? Su resistencia y sus efectos acumulativos, porque como duran tanto en el ciclo de vida de un AGN, va a tener muchísimo más que ver con el efecto acumulativo que con lo que puede hacer en un instante. ¿Hoy? Sí, hoy. No, cuando no son tan activos, eso significa que no tienen jets. Ahora vamos a ver, estoy diciendo, es decir, la actividad la podemos definir un montón de maneras. Hay dos principales, una es la luminosidad que generan, que está de alguna manera relacionada con la acreción, es decir, cuánto material están acretando. Lo que yo estoy hablando cuando decimos tasa de acreción baja justamente es eso, que tienen poca acreción. Lo que voy a mostrar al final van a ser AGNs de baja luminosidad, porque bueno, es un proxy de eso, pero estrictamente podría haber agujeros que tienen mucha actividad, agujeros negros con mucha actividad, que tienen baja luminosidad, porque son chiquitos, ¿no? Pero bueno, en general, cuando hablamos de baja luminosidad nos referimos a esa acreción, pero baja. Bien, ahora voy a arrancar con la parte del censo, que es el trabajo del año pasado. Lo que les quería mostrar antes de eso es, bueno, ¿qué sabemos más o menos de los agujeros, los AGNs de baja luminosidad? Bueno, esto es la tasa de acreción en el unidad de Eddington. Es decir, 1 es cuando la presión de radiación es exactamente igual a la fuerza gravitatoria, con lo cual ahí es como que se llega a una estabilidad. Y para abajo tenemos todos los valores. Para que se den una idea, el agujero negro de la Milky Way está por debajo de acá, ¿no? Se va de escala. Bien, esto es a Redshift 0 y vemos que hay una pendiente bastante inclinada en la función de distribución en la parte de baja luminosidad, con lo cual sugerimos que hay un montón más de los de baja luminosidad que los de los de baja acreción que los de alta acreción. Y después cuando pasamos a la función de luminosidad,
vemos el mismo patrón, y esto es a distintos redshift, ¿no? El redshift local, y vemos hasta redshift 3, que más o menos, hay pocos datos, ¿no? Pero bueno, más o menos se mantiene esta inclinación, con lo cual a todos redshift, los AGNs de baja luminosidad son mayor cantidad, en una población más frecuente, que los quásares, ¿no? Sí. El X es cuántos eventos. Sí. Es digamos, la densidad volumétrica. Es decir, cuántos hay por área. Es una especie de función de distribución. Sí. Bien. Bueno, ¿por qué? Aunque son más numerosos, justamente los AUGNs de baja luminosidad son muy difíciles de observar porque intrínsecamente son débiles comparados con los quásares. Entonces, en rayos X, por ejemplo, se suele establecer un límite en luminosidad para evitar contaminación, ¿no? Es un límite de 10 a la 42 ergios por segundo. Nada más de arriba de eso puede ser explicado por otros procesos, entonces sabemos que esos son puros AGNs, pero dejamos todos los low luminosity por debajo de ese valor. En radio tenemos una contaminación muy fuerte de la formación estelar. La formación estelar también puede emitir en radio. Entonces, cuando tenemos fuentes puntuales, fuentes compactas, no sabemos si es una AGN o formación estelar. Entonces, lo que se termina pasando en radio es que se estudian los que se muestran con los jets, ¿no? Con información de jets. Es decir, que está espacialmente resuelto. Entonces, tenemos un montón de low luminosity que tienen emisión de radio compacta y rayos X débiles, que no entran en ningún estudio de poblaciones. Y además el modelo unificado, ya lo vamos a ver después, tiene un montón de dificultades para poder explicar la fenomenología que encontramos en los low luminosities. Entonces, lo importante de esto es que sin incluir a los low luminosities, el censo de AGNs no está completo. Y acá vemos un plot en donde tenemos la luminosidad del AGN con la masa del agujero negro, distintos valores de Eddington, ¿no? En Eddington igual a 1, 10%, y bueno, y así. Y en rosa ven todo lo que son los cuásares de Sloan, que cubre mayormente las regiones de Eddington mayores a -2, ¿no? COS en el 2022 son los AGNs de BAS, que es otro survey que trata de ser también muy profundo, pero que también no cubre muy bien lo que pasa a valores de Eddington menores a -3, ¿no? Y esto es una referencia para M87, es decir, tenemos la imagen en agujero negro de M87, pero no sabemos en qué tipo de población vive. Y el problema principal de esto es que la emisión de la galaxia anfitriona puede superar a la emisión del AGN en este régimen. Entonces, por eso también es difícil estudiarlo. Entonces, una de las herramientas que se pueden usar es el SD fitting, el ajuste de la distribución espectral de energía, que al mismo tiempo ajustamos la emisión de la galaxia anfitriona y del AGN. Entonces, sabemos más o menos cómo emite un AGN, y después mezclamos el FMI, que no es la función de masa inicial, no se asusten, sí. Isocronas, efectos estelares, para obtener la población de estrellas, y después le agregamos lo que sería cómo cambió la formación estelar de esa galaxia a lo largo del tiempo, y el polvo, y tenemos lo que sería la emisión de la galaxia. Entonces, combinando la emisión de la galaxia, el componente estelar y del polvo, con la emisión del AGN, podríamos fitear todo al mismo tiempo. Entonces, lo que se suele usar es una banda menos sesgada, por ejemplo, rayos X, en donde la emisión en rayos X viene principalmente dada por el AGN. Y con eso se trata de estimar cómo es la emisión del AGN en el resto del espectro. Existen esto que se llaman los priors de rayos X, que es básicamente eso, justamente, de la información de rayos X, tratar de decir, bueno, más o menos por acá va a estar el AGN en el óptico, y además de eso le agrego la componente estelar, y trato de fitear todo junto. Y ahí van viendo, ¿no? Que acá tenemos mayor oscuración y mayor dominancia del AGN. En el óptico teníamos esta Big Blue Bump que viene del disco de acreción, ¿no? Esta es la parte de rayos X. Entonces, sabiendo más o menos dónde están los rayos X, podemos estimar dónde va a estar la parte del óptico del disco de acreción. Y después, si hay oscuración,
no lo vamos a ver eso, pero vamos a ver una remisión de eso en el infrarrojo. El problema es que todos los códigos, hasta la fecha, están diseñados para los AGNs estándar, los que les venían mostrando antes. Entonces asumen un disco de acreción estándar y asumen relaciones que son bastante marcadas en el universo local para quasars y Cipher, pero que no son extrapolables para el universo de los Low Luminosity. En particular, el prior de rayos X, ¿no? Sabemos que la pendiente de rayos X y de ultravioleta se correlaciona con la luminosidad del ultravioleta, que es esta relación de acá. Eso se explica porque los fotones de la corona son en realidad un reprocesamiento de los fotones originales del ultravioleta del disco de acreción. Y entonces, básicamente, conociendo un flujo de rayos X, asumimos cierta dispersión y decimos, bueno, la AGN va a estar entre ese flujo y cierta dispersión. Fíjense lo que pasa cuando uno va a valores de Eddington bajos, en donde no hay ningún punto para esta relación acá, ¿no? Entonces, no sabemos si esta relación es válida o no es válida para AGNs de baja acreción. Sí. La pregunta más estaría relacionado con el disco. Sí, además. Exacto. Sobregenerado. Sí. Justamente de eso iba. Además, se muestra que las sedes son intrínsecamente diferentes. Acá estamos comparando sedes, la roja, por ejemplo, que es para valores de Eddington muy altos, pero también el azul, y la rosa creo que sería, que es esta distinta, ¿no? Intrínsecamente distinta a las otras. Básicamente se ve que, aquí está la parte ultravioleta, no tienen la Big Blue Band. Si acá están todo lo que serían quasar y Cipher, y los low luminosity quedan por acá abajo, ¿no? Presentan también un red bump entre 1 y 10 micrones, que se ve acá, apenas se ve, pero que parece como si hubiera un pico. En rayos X tenemos espectros que son más duros y tenemos emisión de radio más intensa. Esos son los cambios que se ven en la sed de estos AGNs de baja luminosidad. Y bueno, lo que me decían por acá, que el disco acreción estándar, que es el desarrollado por Sakura Sunyab y Thorn, y Novikov y Thorn, no es la única forma de acreción posible, y cuando nos vamos al régimen de baja acreción, empiezan a ser dominados por estos flujos de acreción dominados por advección, que son los ADAF, ¿no? Es una de las posibles soluciones, pero en general la más usada en la literatura, y es básicamente porque el material se vuelve menos denso y el disco se vuelve inestable. Sí. Ahí voy. Sí. Esto es como una especie de machete que les doy sobre los HADAS para no meternos en todo lo que es el universo de los HADAS. Pero bueno, los HADAS empiezan a ser las soluciones más frecuentes cuando estamos hablando de logaritmo de Eddington en menores a -2 y tienen eficiencias radiativas menores, ¿no? ¿Qué es este valor acá? Esto es la eficiencia contra la tasa de acreción. Acá tenemos la eficiencia esperada para un disco clásico y vemos que cuanto menos acreción tenemos, menos eficiencia radiativa tenemos. Son mucho más calientes y la sed se produce en general por una combinación de radiaciones no térmicas. Y acá vemos lo que sería un disco de acreción clásico y estas son las sed que para distintos valores para HADAS de distintas acreciones. Y además el HADAS puede ser el único modo de acreción o también coexistir con un disco de acreción truncado. Es decir, que tenemos estabilidad de un disco clásico hasta por acá y hay un momento en donde se vuelve inestable y vuelve a ser solución del HADAS. Una de las posibles, que es la que nosotros estamos probando, explicaciones para el red bump es esta parte. Tenés los fotones más externos del disco, que son los menos calientes, sin tener los fotones internos, que son los que generan el ultravioleta. Entonces, la propuesta que hicimos nosotros es justamente agregar esta posibilidad a uno de los códigos más usados, que es Cigale, para ajustar el espectro de galaxias y AGNs. Cigale tenía esta línea punteada en negro como única, bueno, eran dos posibilidades, pero eran las dos más o menos parecidas a esta, como posible disco de acreción.
Y nosotros partimos desde lo que era un valor medio de un ADAF en el universo local, estudiado por Rodrigo Nemen en 2014, que es esta punteada de acá, y parametrizamos la fenomenología de la red BAM para ciertos valores, es decir, está este valor que es delta, en donde si delta es igual a 0, el motor central de todo el AGN es solamente un ADAF puro, ¿no? Cuando vamos creciendo en delta, si vamos a 1, volvemos a solamente el disco de acreción, y en el medio hacemos una caracterización de la red BAMP, los fotones empiezan a ser ingresados de la parte de infrarrojo hasta que se termina completando todas las órbitas en el ultravioleta. Esto es una caracterización fenomenológica, no es decir, viene motivada por un ajuste muy sólido teórico, lo que se hace en la literatura y valores intermedios. Entendiendo que la física primero llena los fotones del infrarrojo y después va llenando los del ultravioleta. Bien. Y por el otro lado, lo que teníamos que hacer era generar otra conexión con los rayos X, porque los rayos X, como les había dicho, se conectaban con el ultravioleta y no se sabe si esa conexión se mantiene en el infrarrojo, perdón, en la tasa de acreción baja. Con lo cual, en la literatura existe esta relación, que es la relación de rayos X con el infrarrojo, y que es una relación que se basa en un vínculo directo entre dos tipos de fotones reprocesados. Los rayos X, que eran el reprocesamiento del disco de acreción, de los fotones UV del disco de acreción, y el infrarrojo medio, que viene del toroide, que también era el reprocesamiento de los mismos fotones. Con lo cual, es una relación que nace y que uno, sin necesidad de asumir el tipo de disco de acreción, sabe que sea cual fuese el fotón que se generó por la acreción, que va a ser más o menos en el óptico ultravioleta, van a ser reprocesados de maneras parecidas por los rayos X, es decir, por la corona y por el toroide. Esto es lo que se propone desde la relación de Gandhi y Asmus, y es válida para Liners, Seyfertz, y fue probada también una muestra pequeña de AGNs de baja luminosidad. Con lo cual es mucho más sólida que usar la otra relación que no teníamos ningún valor. Y fíjense que en la luminosidad vemos que más o menos hasta 10 a la 39, 10 a la 40 se mantiene bien. Lo interesante es que también la podemos mantener hasta 10 a la 45, más o menos, con lo cual también sirve para galaxias intermedias que por ejemplo, Seyfert, ¿no? Que son galaxias que tienen un poco más de acreción, pero que no empiezan a tener todas las cualidades de un quasar. Sí. Masa de objetos centrales, porque esto podría llegar, por ejemplo, hasta 17, ¿no? En principio no hay ningún límite en masa. Lo que pasa es que la masa te va a dar, es decir, no voy a entrar en luminosidades muy bajas, ¿no? Porque no voy a poder tener esos fotones, es decir, se van a completamente camuflar con la galaxia anfitriona. Entonces, estas son las nuevas posibles cells que estamos generando con el código. Esto era lo que existía antes, ¿no? En donde estos rayos X, esta es la parte del ultravioleta, y esta es la parte del infrarrojo, ¿no? Acá está el microondas. Y fíjense que antes, esto es para delta igual a 1, es decir, para cuando teníamos el disco de acreción puro. Antes teníamos un montón de soluciones que tenían emisión ultravioleta fuerte, y las que no tenían emisión ultravioleta fuerte iban a tener un montón de emisión infrarroja porque tenían que balancear esos fotones que fueron absorbidos. Ahora nosotros estamos proponiendo una solución que intrínsecamente tiene discos de acreciones que tienen que son débiles en el ultravioleta. Entonces, no tenemos estas pendientes y tampoco tenemos una emisión gigante de infrarrojo arriba de los 10 micrones. Lo que sí tenemos es un poco acá la caracterización de la posible red BAM entre 1 y 10 micrones, que se ve apenas ahí, ¿no? Que acá antes no existía. Hicimos un mock de galaxias, no los quiero aburrir con esto, pero básicamente simulamos un montón de galaxias y
teníamos como los valores verdaderos y hicimos el fit y recuperamos los valores y más o menos las relaciones se mantienen en la línea 1-1, que es lo que uno esperaría, con ciertos bias a tendencias altas en los parámetros nuevos implementados. No los quiero aburrir con esta parte. La parte interesante es que nosotros lo que nos interesa en realidad es tratar de estimar bien la luminosidad de la GN, ¿no? Que es el valor que después vamos a meter en otras ecuaciones para obtener las tasas de acreción, por ejemplo. Y acá lo que hicimos fue separar en galaxias star-forming, galaxias quiescent, y esta es la resta de la luminosidad real con nuestra luminosidad mejor. Y en el eje X es qué tanto es la dominancia del AGN. Que lo pueden pensar en qué tan fuerte es el AGN o qué tan chica es mi apertura de la fotometría que voy a elegir, ¿no? Si yo tomo una apertura muy chica, me va a entrar solamente la luz, no voy a tener tanta contaminación de la galaxia anfitrión. Y lo importante es que el valor medio y los cuartiles están todos por debajo de 0.5, que ya para hacer algo que recién arranca, nosotros estamos contentos con eso, y que además cuando vamos a aperturas muy chicas o dominancia de la AGN muy alta, esto converge en el 0, ¿no? El único problema es que cuando estamos en fracciones de AGN muy baja, tenemos esta cola de modelos acá por arriba de 1DEX, que bueno, lo que pasa es que no recomendamos usar estos valores. Y finalmente, seleccionamos 50 galaxias locales que ya estaban clasificadas en la literatura como AGNs de baja luminosidad por sus luminosidades en rayos X o directamente sus luminosidades en Eddington con algún otro proxy. Hicimos fotometría desde el ultravioleta hasta el infrarrojo lejano y compilamos la información que había en rayos X. Y con todo eso fiteamos y obtuvimos buenos resultados en general. Y lo interesante de este trabajo es que tenemos dos resultados. Uno es la corrección volumétrica, que es básicamente algo que se usa mucho en la comunidad, que es, sabiendo yo solamente mi flujo en rayos X, cómo paso de eso a la luminosidad integrada completa del AGN, ¿no? Hay una relación muy buena, que es la de Duras 2020, que son estos puntos negros, y bueno, la extendimos, y a pesar de que es un poco más baja nuestro valor, que es el fit en amarillo, es más o menos consistente con lo que se esperaba, que es que a ciertos valores la luminosidad X se plancha acá la corrección volumétrica, ¿no? Entonces llega a un valor que es más o menos entre 9 y 10 y se plancha. Pero la otra es el alfa o X, es estar pendiente entre los rayos X y ultravioleta. La relación que existía era esta, la que les mostré al principio, la de Luso 2010, que es para la parte de alta acreción. Y cuando nosotros pusimos todos nuestros valores, vemos que el alfa X también se va planchando o va teniendo casi, se va comportando casi de manera constante, mientras que alta acreción crece. La interpretación es que hay un cambio de la producción de los fotones, que es una de las hipótesis del trabajo, y que acá empieza a dominar la Big Blue Bump con respecto a los rayos X. Por eso cambia en la pendiente. Eso ya viene del trabajo de luz. Principalmente esto es una herramienta para poder hacer censo de AGN de baja luminosidad teniendo solo datos fotométricos. Es uno de los principales resultados, y es que antes capaz que se intentaba hacer, pero se estaban haciendo con hipótesis incorrectas, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas. Y ahora vamos al feedback, ¿no? Es decir, vamos a tratar de entender cómo es el feedback de una galaxia en particular para un caso de baja acreción. Antes de eso quiero mostrarles cómo más o menos se piensa que es el feedback hoy en día. Hay en general una visión bastante simplista, es que hay dos tipos, uno radiativo y uno cinético. El radiativo es donde tenemos asociado a altas tasas de acreción y la presión de radiación es la que empuja el gas removiendo lo que era el gas que iba a ser usado para formar estrellas. Y por el otro lado, en el feedback cinético está asociado con jets poderosos. Esto debería ser a la 44, pero bueno, quedó mal. Y ese jet produce choques y turbulencias que calientan el gas. Y el gas otra vez se tiene que enfriar para formar estrellas, es decir, tiene que haber un proceso de enfriamiento del gas. Ambas maneras proponen algo de lo que sería un feedback negativo, es decir, que estamos los dos suprimiendo las formaciones de estrellas.
pero también puede haber feedback positivo, porque cuando uno mueve el gas puede generar compresión de gas en ciertas regiones y estimular la formación estelar. Y hay un caso en particular, una galaxia en donde presenta los dos modos en distintas regiones de la galaxia, ¿no? Es decir, es bastante complejo si uno se lo pone a analizar galaxia por galaxia. Y después hay galaxias que también presentan los dos modos de manera simultánea, ¿no? Entonces, vemos que la visión simplista no es tan así cuando vamos a analizar galaxias en particulares. Ahora, eso es para ajenes en general. Cuando vamos a los ajenes de baja luminosidad, vemos que empiezan a haber cambios en la estructura, que era lo que les comentaba hoy, con que el modelo unificado tiene algunas inconveniencias, y el principal es que la región de líneas anchas desaparece, y la presencia del toroide está debatible, está debatida hoy en día en la comunidad. Hay gente que dice no hay toroide, hay otra gente que dice que hay toroide, y hay otra gente que dice hay polvo, que no es un toroide, pero es lo mismo. Y además tenemos que los ADA favorecen los jets, ¿no? Es decir, es más normal tener un jet que uno tiene un ADA. Y sobre el feedback tenemos, bueno, los radiolabos icónicos, como por ejemplo M87, que tienen esos jets gigantes de escala de megaparsec. Pero bueno, lo que yo les quería comentar era justamente estos radio quiet ajenes de baja luminosidad, en donde los jets tienen baja potencia y quedan atrapados en la galaxia anfitriona. Y muchas veces no se entiende si es puntual o es un jet. Entonces, desde las simulaciones hidrodinámicas principalmente, sabemos que jets que tienen baja potencia pueden comprimir nubes moleculares, pueden generar outflow que impacten el medio interestelar. Y además, por otro lado, sabemos también que los vientos del HADAF, es decir, algo más radiativo, también pueden suprimir la formación estelar, o al menos desde un punto de vista energético. Y para darles un ejemplo, James Webb reveló en la galaxia del sombrero, que acá tiene la parte de Hubble y acá tiene la parte de James Webb, reveló outflows de alta ionización de alta velocidad. Estamos hablando de 1000 km por segundo, eso es más o menos lo que se ve en los cuásares, por ejemplo. Entonces sabemos que inclusive ajenes de baja luminosidad que tienen una limitada presión de radiación pueden generar estos outflows. Lo que pasa es que no se muestran los conos de ionización, que sí se muestran en ajenes regulares. Más o menos, si uno sigue la literatura, lo que termina pasando es que lo que se está proponiendo es que la energía liberada por estos bichos es principalmente cinética, ¿no? A través de los jets en vez de la radiación. El problema del sombrero es que la vemos de canto, entonces también es difícil estudiar lo que está pasando punto a punto. Y acá venimos nosotros a proponer esta galaxia como prototipo del caso que está pasando en estos tipos de ajenes, o al menos una galaxia interesante para estudiar. Es una galaxia espiral masiva en el cúmulo de Virgo, M58. Tiene un agujero negro de casi 10 a la 8, tiene evidencia de un HADAF, tiene evidencia de un jet de baja potencia, y ya la hemos estudiado en lo que fue mi tesis de licenciatura en su momento, donde hay choques que suprimen la formación estelar hasta 2.6 kiloparsec, que son estas regiones verdes que se ven acá, que las traceamos las buscamos con el hidrógeno molecular. Lo importante es que esta galaxia creemos que es el laboratorio perfecto para estudiar el feedback, porque tiene un campo V débil, es decir, por el HADA, y tiene un jet débil. Entonces podemos estudiar bastante bien las cosas en detalle. Y conseguimos datos de James Webb, 17 horas en particular, en el ciclo 2, y esta es la imagen, ¿no? Tenemos en rojo la emisión en PA del polvo de los brazos espirales de la galaxia, en verde el hidrógeno molecular en el núcleo y hasta la escala de 2 kiloparsec que estábamos viendo antes con Spitzer, y la componente estelar en azul para mostrarles que hay una hermosa barra también en el centro. Tenemos 3 instrumentos, de los 4 que tiene James Webb, que nos permiten tener imagen y IFU en el infrarrojo entre 1.6 y 28 micrones. Es un montón de información, datos hermosos, que nos permiten hacer, por ejemplo, espectros de la región nuclear de esto, que son alrededor de 100 parsec, y de la región de un anillo entre 100 y 300 parsec, para ver las diferencias, ¿no? La parte roja, si ven la parte del círculo nuclear, está dominada en esta parte por un continuo estelar que va cayendo, mientras que en el núcleo hay una componente un poquito más plana, probablemente la GN. Y en la parte del infrarrojo medio
vemos que el AGN ya empieza a dominar con estas emisiones gigantes acá de lo que es silicato, ¿no? Estas dos son emisiones de polvo caliente. Y después vemos que el medio interestelar, en cambio, tiene un montón de emisión ancha de los PA, emisiones de polvo, un poco más frío. Y lo que ven son las líneas del hidrógeno, que acá tenemos los niveles vibracionales 0, los niveles vibracionales 1 y los niveles vibracionales 2. Ahora voy a mostrar lo que es eso. Pero bueno, van viendo que las líneas que más dominan son las del hidrógeno molecular, en particular esta. Pero bueno, también esta, en la parte de infrarrojo más cercano, tenemos estas líneas acá, que también son del hidrógeno molecular. Y después hay un montón de líneas de gas ionizado. Tenemos argón 3, tenemos el neón 5, es decir, líneas de alta ionización y también líneas de baja ionización, como por ahí estaba el argón 2, que también es muy brillante. En total resolvimos el feedback a una escala más o menos de 10 parsec por píxel y detectamos en total 44 líneas de emisión del hidrógeno molecular, que es esta tableta gigante, 25 de gas ionizado y además los PA. Hoy en la charla me voy a centrar en las líneas de emisión del hidrógeno molecular, porque fue lo que decidimos hacer para el primer paper, porque es la cantidad de información que podemos sacar con esta fase del medio interestelar. Que capaz que no está tan estudiada como si la fase de gas ionizado. Estos son los niveles vibracionales del hidrógeno molecular. Esta es la energía de excitación. Estas son las líneas de más baja excitación, que es la S0, la S1, y así vamos hasta S9 y S18 eventualmente. Y después tenemos los niveles vibracionales 1 y 2. En general se escriben así, ¿no? Uno va del nivel vibracional más alto al nivel vibracional más bajo y del nivel rotacional más alto al nivel rotacional más bajo. Como esto tiene unas reglas de selección, que es 0 más menos 2, se escribe QSO. Entonces, en definitiva, una línea se termina escribiendo 0, 0, S1, 1, 0, S1, y en particular la 0, 0 se escribe S1, ¿no? Para arreglar un poco la nomenclatura, que puede ser muy caótica. Hay un montón de líneas y uno tiene que salir a buscarlas una a una porque hay predicciones hechas, pero depende mucho de la densidad y otras cosas que ahora les voy a mostrar. Estas son las imágenes, es la misma imagen que les mostré antes, pero los contornos son que es el... Bueno. Si vamos a los mapas de momento, vemos que el hidrógeno, mayor excitación del hidrógeno vamos desde la línea S1, que es de menor excitación que se ve en James Webb, hasta, por ejemplo, la S5, acá podríamos seguir hasta la S18, pero les ahorré el problema. Pero empieza a cambiar un poco la estructura y empiezan a aparecer de nuevo estos dos choques, estas dos regiones de choque, y parte de las estructuras de polvo son mucho más compactas. En el campo de velocidades, en un campo de velocidades que es más o menos tranquilo, entre menos 200 y 200 kilómetros por segundo, que es compatible con rotación, con lo cual no estamos teniendo estos outflows de 1000 kilómetros por segundo que se nos van de la galaxia, ¿no? Cuando hacemos los cocientes de líneas y los comparamos con modelos, vemos que somos más consistentes con modelos con choques de tipo C, de baja densidad y de baja velocidad. También vuelve a hablar con el campo de velocidades, ¿no? Estas velocidades están por debajo de la resolución de James Webb. Y en particular, una cosa que fue una grata sorpresa para nosotros que no la estábamos esperando, es que empezamos a detectar ciertos patrones entre las líneas pares y las líneas impares. Y es porque en equilibrio termodinámico el hidrógeno molecular tiene una reacción que hace que las líneas impares y las líneas pares tengan un ratio, que es este ortopara ratio, de 3. Y nosotros estábamos midiendo un ortopara ratio en las zonas nucleares, estos contornos, de entre 1.5 y 2.5, que pueden indicar que no hay equilibrio termodinámico local o que hay una reciente formación del hidrógeno molecular que nos puede dar una edad estimada del choque. Además,
Por cada spaxel tenemos toda la información espectral, entonces uno puede ajustar todas las líneas del hidrógeno molecular y hacer un ajuste de la excitación del hidrógeno molecular siguiendo una distribución de temperatura, que es esta ley de potencia que ven acá, y con eso calculamos un índice de la ley de potencia que básicamente lo que nos dice es que índices más bajos, la interpretación es que es una cantidad de hidrógeno molecular más caliente, ¿no? Que se da en la parte del central, en la parte del choques y, como les decía antes, en la estructura más central de la estructura de polvo. Además pasa algo curioso, que todas las líneas radiovibracionales que están por acá, por debajo, justamente caen por debajo, ¿no? Y si esto sería una estructura que está completamente termalizada y emite todo muy lindo, bajo la misma influencia del mismo choque, estas líneas deberían caer en la otra misma línea. Además podemos calcular las masas. Sí. Se dejó de compartir. Ok. Sí, se dejó de compartir. Ahí está. Volvemos. Bien, no quedan muchas diapositivas. Además podemos calcular como con este proxy de la distribución de temperatura la masa de hidrógeno molecular tibio o caliente, y vemos que en el centro, en la parte de shock, hay una cantidad de masa considerable, que es alrededor de 10 a la 5, si uno integra en toda esta región, con lo cual hay un montón de gas molecular caliente ahí. Los contornos son de CO. Para comparación, el CO debería ser mucho más frío y justamente el CO respeta las estructuras de polvo, pero en la parte de shock del centro no tanto. Y bien, y finalmente lo que empezamos a hacer fue tratar de ver cuál era el mecanismo de excitación de las líneas radiovibracionales, de las líneas, como ya les había mostrado antes, de las líneas rotacionales. El método que mejor lo explica era el choque de tipo C. Y en las radiovibracionales, que eran esas que estaban por debajo de la línea de la distribución de temperatura que les mostraba, combinamos distintos rayos y básicamente la física juega a nuestro favor acá, que es que distintos métodos de excitación tienen distinta preferencia en distintos niveles vibracionales. Entonces uno puede hacer los rayos y tratar de separar lo que es la excitación no térmica de la excitación puramente térmica, de la excitación de choques. Y vemos que somos bastante consistentes con la excitación de choques, con lo cual estamos hablando de la misma respuesta que antes. Y estos puntos de acá son básicamente un mix entre la línea completamente térmica y la línea no térmica, en donde uno hace 90-10, 80-20 y así van mezclando hasta llegar a un 20-80 térmico-no térmico. Y vemos que más o menos en nuestras regiones de interés dentro de la galaxia, del IFU que estamos viendo, están entre un 90 y un 70% de que el choque puede explicar eso. De eso deja un espacio que entre el 10 y el 30% se puede explicar por emisión no térmica. Y finalmente lo que hicimos fue una especie de presupuesto energético. Dijimos, bueno, ¿cuáles son los orígenes que pueden explicar esto? Tenemos el jet, tenemos los rayos X, tenemos la colisión entre nubes moleculares, y asumiendo ciertas eficiencias, llegamos a la conclusión que solo el jet puede explicar la luminosidad del hidrógeno molecular que vemos en todas las escalas, ¿no? Para el otro necesitamos hacer combinaciones de cosas. El jet sabemos que está ahí, con lo cual la propuesta es que el jet está explicando todo esto. Esta me la voy a saltear, pero básicamente les comento que en la región central, entre 200 parsec de la GN, se ven algunos outflows, pero que en la región externa no tanto, ¿no? Es decir, es mucho más consistente con la línea de rotación de la galaxia, que es esa línea que se ve así. Y para terminar, tener los IFU nos permite que, volvemos a la imagen que les mostraba hoy, del final de los brazos espirales y la estructura de choque, pero ahora los contornos
es el campo de radiación ultravioleta, que en la literatura está estudiado como si fuese un anillo de formación estelar. Y vemos que la parte de choques está justo en el medio entre el anillo de formación estelar, y en las regiones en donde el anillo parece que está roto, se empiezan a ver estas líneas bicónicas, puntuales, no sé cómo decirlo, para todas las líneas del hidrógeno molecular, a distintos niveles de excitación, ¿no? Esto es muy curioso. Las líneas más o menos tienen una diferencia entre 100 kilómetros por segundo. Y una de las cosas que mencionamos en el paper que podrían ser, estamos viendo la turbulencia del choque de baja densidad interactuando con una región de mayor densidad, que es la región de formación estelar del anillo de formación estelar. Entonces, básicamente el escenario propuesto, que antes veníamos del Spitzer, que veíamos que el jet estaba saliendo del plano de la galaxia y inflando este cocoon de energía, y eso emitía el hidrógeno molecular que ya estaba en el disco, en los brazos espirales de la galaxia. Hoy lo podemos resolver a una resolución impresionante, en donde vemos que las estructuras de polvo están excitadas, pero no están afectadas dinámicamente por el jet, y solo alrededor de los 200 parsec se muestra un choque de baja densidad que impacta zona de alta densidad, generando compresión y turbulencia. Y además podemos tener la emisión no térmica, que probablemente viene de los rayos X, que influencia las líneas de emisión, solo las Rho vibracionales. Estas son las conclusiones. Entonces tenemos un feedback cinético muy fuerte para una GN de baja presión. Tenemos feedback térmico de fotones de rayos X entre un 10 y un 30%, limitadas solamente a las cercanías del agujero negro central. Tenemos estructuras de polvo en la escala de kiloparsec que están excitadas por choques, pero que mantienen la dinámica propia. Y tenemos un frente de choque que está desplazando gas y probablemente generando compresión sobre un anillo de formación estelar, que podría ser feedback positivo. Hay un montón de preguntas abiertas que quedan acá. ¿Qué tan común es este feedback en los genes de baja luminosidad? Les mostré el ejemplo de una galaxia que seleccionamos por saber que tenía feedback. Nos queda la pregunta de qué tan común es este feedback. ¿Es más eficiente en radiogalaxias? Porque en radiogalaxias también se ve cosas parecidas. Lo que pasa es que en radiogalaxias se ven esas cosas con jets mucho más potentes, pero las luminosidades del hidrógeno molecular son más o menos las mismas. Entonces hay una situación de eficiencia que podría ser mayor en estas galaxias. Y además, bueno, la pregunta que todavía no pudimos responder, que es que al ser una población mayor que los genes normales, ¿qué impacto tiene esto en el escenario de coevolución? Muchas gracias.